Nuevamente, hermanos y amigos, les saludo, le extiendo las bendiciones de Dios a cada uno de ustedes, esperando que podamos ahora seguir adorándole a través de la escucha atenta de su palabra. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos siga bendiciendo. Señor, te damos muchísimas gracias por recordarnos acerca de tu gran amor demostrado hacia nosotros por medio de Jesucristo. Te pedimos, te ruego, que este amor siempre esté fresco en nuestras mentes, que siempre nos impulse a amarte más y que no perdamos el asombro ante el Dios más grande de lo que imaginamos que tú eres. Te pedimos que perdones mis pecados, los pecados de tu iglesia, que fortalezcas mis debilidades y que tu gracia y tu amor, que es suficiente, me sostengan de tal manera que, siendo fiel a tu palabra y por el poder de tu Espíritu, tú obres en nuestros corazones. Que les regales la fe a corazones incrédulos, que conviertas a aquellos que están adorando a otras cosas y otras personas que no son tú, los conviertas en adoradores del Dios verdadero, que aquellos que son amadores de sí mismos se conviertan en amadores tuyos. Todas estas cosas solamente tú las puedes hacer. Por eso, reconociendo nuestra impotencia, pero al mismo tiempo, como hemos aprendido de tu palabra, presentándonos como instrumentos en tus manos, te pedimos que hagas todas estas cosas y muchas más. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Juan es conocido por muchos de nosotros como el apóstol o el discípulo del amor. Y eso es una realidad por al menos dos razones. En primer lugar, él se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Lo vemos en Juan capítulo 13, versículo 23, el versículo 26 del capítulo 19 y otro pasaje más. Pero esa no es la única razón por la cual se conoce a sí mismo o lo conocemos nosotros como el discípulo del amor. También es porque en sus cartas Juan otorga un énfasis peculiar a este tema del amor. Y la pregunta inmediata que surge es, ¿qué es lo que dice Juan acerca del amor? Si tú has estado atento a las series de sermones que hemos estado teniendo basado en Primera de Juan y escuchaste la lectura que se hizo unos minutos atrás, sabrás que Juan dice las siguientes cosas acerca del amor. Juan dice que el amor proviene de Dios. El tipo de amor del cual Juan habla no es un amor que tiene su origen en los hombres, sino que es un amor que procede de Dios mismo. Juan también dice no solo que el amor proviene de Dios, sino que él también dice que el amor es Dios, o que Dios es amor. Dios no es, por lo tanto, el canal por el cual pasan los torrentes de amor, sino que Él es el manantial o la fuente misma de donde brota el amor del cual Juan está hablando. Es decir, que Dios siendo amor, Dios no solamente tiene una apariencia de ser amante. No es que Dios solamente hace actos buenos. No es que Dios solamente siente amor. Es que en su naturaleza, en su esencia, eso es lo que Él es. Él es amor. Y eso es algo que Juan nos dice. Pero hay una tercera cosa también que Juan nos dice en su carta, y es que ese amor de Dios se manifiesta de una forma suprema en la cruz de Jesús. Repito esa última parte. Ese amor de Dios se manifiesta de una manera suprema, y por suprema quiero significar por encima de todos los demás regalos que Dios te ha dado o pudiera darte. La manifestación última de su amor se encuentra en la cruz de Jesús. Dios no envió a un ángel, Dios no envió a un hombre cualquiera, sino que Él envió a este mundo a su único hijo. Y los que son padres aquí saben el peso de esa declaración, que Dios haya enviado a su único hijo.
Y su Hijo no vino solamente como un ejemplo o una guía de amor. Él no vino solamente para mostrarnos cómo luce el amor sacrificial. Su Hijo Jesucristo vino como un sacrificio. Juan lo llama eso como la propiciación por nuestros pecados. Es decir, que Jesucristo, el Hijo de Dios, calmó la justa ira de Dios contra el pecado tuyo y el pecado mío. En la cruz del Calvario, cuando Jesús estaba colgando sobre ella, el Hijo unigénito de Dios absorbió absolutamente toda la furia de la ira y el enojo de Dios y murió allí para que tú y yo recibamos y disfrutemos, en vez de ira, enojo y furia, tengamos vida eterna y tengamos vida abundante en todo el sentido de la palabra. Y es en este contexto que nosotros leemos el pasaje que vamos a estar considerando en este día, que es al mismo tiempo el penúltimo sermón de esta serie de sermones acerca de los signos vitales. Vamos a leer los versículos 19 de 1 de Juan capítulo 4. Si tiene su Biblia, vaya allá. 1 de Juan capítulo 4, versículo 19. Y vamos a estar extendiéndonos hasta el capítulo 5, versículo 3. 1 de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pasamos al capítulo 5. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Le invito a tener esos versículos allí abiertos en su mano, en su Biblia, para que pueda ver de dónde es que estamos sacando todo lo que estamos diciendo en este sermón. Y mientras que la Biblia, que es la traducción de la Biblia que la mayoría de nosotros tenemos, la Biblia Reina Valera, traduce el versículo 19 como nosotros le amamos a Él, refiriéndose a Dios cuando dice Él. Hay otra versión de la Biblia, que es la Nueva Traducción Viviente, que traduce este mismo versículo 19 como nos amamos unos a otros. Y aunque nosotros estamos más acostumbrados a escuchar la versión Reina Valera que dice nosotros le amamos a Él, cuando nosotros examinamos el texto griego original, nosotros encontramos simplemente que allí lo que Juan está diciendo es nosotros amamos. Nosotros amamos. Y esta traducción es la que adoptan otras versiones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional y la Nueva Biblia de las Américas. Se lo leo. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ese es más fiel al original. Entonces nosotros preguntamos, ¿a quién es que amamos? ¿A Dios o a nuestros hermanos? Y si ponemos esa pregunta de esa manera, ¿amamos a Dios o a nuestros hermanos? Pienso que la respuesta que vamos a dar también va a ser incorrecta. Porque la respuesta no se trata aquí de amar a Dios o amar a nuestros hermanos, sino que la respuesta aquí es amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Y el contexto inmediato parece respaldar esta interpretación. Cuando uno lee los versículos antecedentes al versículo 19 de 1 de Juan capítulo 4, nosotros vamos a ver que allí se hace un énfasis en el amor que nosotros le debemos a nuestros hermanos. Pero cuando leemos el versículo 20 y seguimos leyendo los demás versículos, vemos que se habla allí en estos versículos posteriores acerca del amor que nosotros tenemos hacia Dios. Por lo tanto,
No se trata de amar a Dios o amar a nuestros hermanos. Se trata de que nosotros amamos a quién, a Dios y a nuestros hermanos, porque Él nos amó primero, como vamos a ver más adelante. Y como en sermones anteriores, creo que fue el segundo de la serie, ya nosotros hemos abordado el tema de el amor hacia nuestros hermanos. Recuerdo que hablábamos acerca del mandamiento, también hablábamos acerca de la manera práctica en la cual amamos a nuestros hermanos y también hablábamos acerca de qué es lo que nos motiva a amar a nuestros hermanos. Ya eso lo vimos en sermones anteriores. Hoy el énfasis que yo quiero dar, donde yo quiero que nos concentremos, es en el amor del creyente por Dios. Ese amor que se incluye aquí dentro de cuando Juan dice nosotros le amamos o amamos. Ese amor que vamos a ver más adelante cómo se prueba. Es importante notar desde temprano en el sermón que el apóstol Juan no está emitiendo en este versículo 19 un imperativo, sino que está emitiendo un indicativo. ¿Y qué es lo que significa eso, Misael? Bueno, si ustedes se fijan, lo que Juan dice en el versículo 19 no es debemos amar a Dios. Juan no dice debemos amar a Dios, sino que Juan dice nosotros amamos, implicando a Dios, también a nuestros hermanos, pero el énfasis es a Dios. Y es claro, como todos nosotros sabemos, que existen mandamientos en la Biblia que nos llaman a todos como creyentes a amar a Dios. Pero en este caso, Juan declara que el creyente, el que ha recibido la vida eterna por medio de su fe en Jesús, ya ama a Dios. Y por eso es que estamos incluyendo esto como uno de los signos vitales que me dan a evidenciar que yo estoy vivo espiritualmente. Juan dice, aquellos que están vivos espiritualmente, aquellos cuyo corazón sigue latiendo, que siguen dando señales de vida, son aquellos que ya aman a Dios. Y como creo que he enfatizado en cada uno de los sermones de la serie, este amor no significa que nosotros amamos tanto a Jesús o a Dios como Él nos ama a nosotros. Eso no es lo que significa. No lo amamos tanto como nosotros quisiéramos. Si tú eres cristiano, tú quieres amar a Jesús, tú quieres amar a Dios tanto como Él merece, pero la realidad es que no lo amamos tanto como quisiéramos. Tampoco le amamos tanto como deberíamos. Y el pecado diario, el pecado remanente que todavía queda en nosotros es una evidencia, es un recordatorio de eso. ¿Por qué tú sigues pecando? Porque tú y yo, nosotros seguimos pecando porque tú y yo todavía no amamos a Jesús ni a Dios tanto como deberíamos amarle. Sin embargo, aunque nuestro amor no sea perfecto, sí es real. Imperfección no significa que no sea real. Si tú eres creyente, junto con Juan, el amor tuyo, el amor mío, no es perfecto todavía, pero sí es real. El cristiano genuino puede decir, como dijo Pedro allá en Juan capítulo 21, versículo 17, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Es como si dijera, no te amo como tú lo mereces, pero si tú, oh Dios, miras dentro de mi corazón, tú encontrarás allí amor por ti. Ese es el creyente genuino. Ese es el corazón de muchos de los que están sentados aquí en esta mañana. Y si nosotros amamos, si hoy le amamos, dice Juan, es porque Él nos amó primero. Es porque Él nos amó primero. Y en esa frasecita, en esa oración tan pequeña, hay tanto descanso, hay tanto consuelo, hay tanta paz. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Charles Spurgeon, tratando acerca del mismo tema, dijo lo siguiente, escuchen, piensen por un momento
Dios me ama. Aquí te invito, creyente, piensa por un momento, Dios me ama. No solo me soporta, no solo piensa en mí, no solo me alimenta, sino que me ama. Es muy dulce sentir el amor de una esposa querida. Es muy dulce sentir el amor de un esposo bondadoso. Y hay mucha dulzura en el amor de un hijo cariñoso o de una madre tierna. Pero pensar que Dios me ama es infinitamente mejor. ¿Quién te ama, creyente? Dios, el creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso. En definitiva, ¿me ama? Incluso Él. Si todos los hombres, todos los ángeles y todos los seres vivientes que están ante el trono me amaran, no sería nada en comparación con esto. El infinito me ama. ¿Y a quién ama? A mí. El texto dice nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero este es el punto personal. Él me ama. Un insignificante don nadie, lleno de pecado, que merecía estar en el infierno, que lo ama tan poco a cambio. Y aún así, Dios me ama a mí. Termina la cita. Dios tomó la iniciativa, hermanos y amigos. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nuestro amor por Dios, escucha esto. Por eso dije que esa parte de esa oración está llena de paz, consuelo, tranquilidad, descanso. Nuestro amor por Dios es la respuesta a su amor por nosotros, no lo contrario. No es que yo le amo, entonces Dios responde a ese amor mío. No. Es que Él me amó primero y entonces yo respondo amándole a Él. Él no esperó a que nosotros le amáramos primero, porque si Él hubiera esperado a que tú y yo le amáramos primero, ¿sabes qué? Todavía Él estaría esperando. Él nos amó primero. ¿Qué significa eso? Eso también significa que, escucha, su amor no depende del nuestro. Su amor no depende del nuestro. Un himno dice, mi amor muy frágil es. Y si el amor de Dios dependiera de mi amor, entonces el amor de Dios por mí también sería frágil. Pero Él nos amó primero. Su amor no depende de mi amor por Él. Esto significa, cristiano, que Dios no te ama menos cuando tú caes en pecado. Dios no te ama menos cuando tú pecas, porque Él te amó primero. Su amor no depende de tu amor por Él. Cuando tú pecas, es cierto, la Biblia nos dice que Él se entristece, su espíritu se entristece. Cuando tú pecas, Dios incluso puede disciplinarte. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que aún esa tristeza y esa disciplina que viene como consecuencia de tus pecados, no es porque Dios te ama menos, sino todo lo contrario, porque Dios te ama. Yo te disciplino porque te amo. En cambio, nuestro amor por Dios sí depende del suyo. ¿Cómo así, Misael? El amor nuestro, fíjense que dice, vuelvo a repetir el versículo, nosotros amamos porque la causa, el fundamento, porque Él nos amó primero. Eso significa que nuestro amor por Él sí depende de su amor por nosotros. Y eso es una buena noticia, te voy a explicar por qué. Porque eso quiere decir que Él fue quien dio inicio a tu amor. Pero no tan solo eso, eso quiere decir también que Dios es quien hoy, en este día, está sosteniendo tu amor por Él. Es Él quien lo sostiene. Y también eso significa que algún día
Él va a perfeccionar el amor que Él inició, que está sosteniendo. Él lo perfeccionará para que tú algún día ames a Dios tanto como Él merece ser amado. Y pregunto, ¿no es eso una buena noticia? Si tú eres cristiano, tú estás diciendo, sí, eso es una buena noticia. En esta relación, Dios fue el primero en decir y demostrar, te amo. Eso es una gran cosa hoy en día. Hay gente que pasa horas discutiendo, ¿quién es el que debe decir primero te amo en una relación? ¿Es el chico? ¿Es la chica? Déjame decirte que en nuestra relación con Dios, el primero en decir te amo fue Dios. Y no tan solo lo dijo, sino que también lo demostró con su Hijo Jesucristo. Y no solamente cuando dice nosotros amamos porque Él nos amó primero, eso no quiere decir únicamente que Él se enamoró primero de ti, sino que su amor lo llevó a enviar a su Hijo. Y como dije anteriormente, su Hijo que fue enviado por Él absorbió todo el enojo divino que había acumulado por tus pecados y mis pecados. Y Él transformó tu corazón y mi corazón para que con esa transformación, con ojos nuevos del corazón, tú y yo podamos ver su amor demostrado en Jesús y así amarle en retorno. Ahora bien, ¿en qué consiste este amor por Dios? ¿En qué consiste este amor por Dios? Estamos mucho hablando del amor por Dios, pero ¿en qué consiste esto? Consiste en algo que muchos creyentes hoy en día han menospreciado, le han restado valor, le han restado importancia. Y yo creo sinceramente que algunos de estos creyentes tienen buenas intenciones al hacer esto, pero están quitándole algo de la vida cristiana que es esencial y que la Biblia lo presenta como tal. ¿En qué consiste el amor de Dios? Este amor por Dios, del creyente hacia Dios, consiste en afectos del corazón. No se limita a eso. No es solamente afectos de nuestro corazón, como vamos a ver más adelante, pero los afectos del corazón son un elemento esencial en nuestro amor por Dios. Marcos 12:33, un versículo bien conocido, cuando se le pregunta a Jesús acerca de cuál es el mandamiento más importante de todos, Jesús responde y Él dice, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y cuando nosotros estudiamos este término en la Biblia de corazón, sabemos que el corazón es la fuente de nuestras emociones. Es decir, que en tu amor por Dios deben estar incluidas tus emociones. Amar a Dios incluye un deseo ferviente por Él. El teólogo Michael Reeves lo expresa así: es un deleite en Dios sentido en lo profundo del corazón. Es un deleite en Dios sentido en lo profundo del corazón. Sin embargo, este deleite siempre, y hago énfasis ahí, siempre va acompañado de actos de la voluntad. Este deleite siempre va acompañado en actos de la voluntad. Y según la palabra de Dios, las personas a tu alrededor, a nuestro alrededor, tienen todo el derecho de poner en duda el amor que alguien profesa tener, pero que no exterioriza con acciones concretas. Vuelvo a repetir. Si una persona dice que ama a Dios, que se deleita en Él, que es ferviente por Dios, pero no exterioriza ese deleite con acciones externas, que vamos a verla más adelante, entonces las personas a nuestro alrededor, Dios mismo le da el permiso de cuestionarte o de cuestionarnos. Lo cual nos lleva a considerar dos pruebas de nuestro amor por Dios. Y en estas dos pruebas vamos a pasar el resto del sermón. Así como en el tiempo de la pandemia se hacían pruebas para detectar si tú tenías el virus o no,
Aquí hay dos pruebas que yo te voy a dar para detectar si verdaderamente tú amas a Dios. Si el amor que tú profesas tener por Dios es genuino. Y esta es la prueba número 1. La pongo en forma de pregunta. ¿Amas a tus hermanos? ¿Amas a tus hermanos? Esa es la prueba número 1. Amar a Dios y odiar a tus hermanos en la fe son actitudes mutuamente excluyentes. Simplemente no pueden coexistir en un mismo corazón, amor por Dios y odio por el hermano. Y quizás tú estés allí sentado, me estás escuchando y digas, bueno, esto de odiar al hermano suena como muy fuerte. ¿Quién odia a su hermano? Pero déjame decirte, por el contexto y por lo demás que dice la carta de Juan, que hay equivalentes a odiar a tus hermanos. ¿Cuáles son algunos de esos equivalentes? Guardar rencor. Otro equivalente es negarte a perdonar, maltratar, evitar a propósito la compañía de otros creyentes o rehusarte a suplir sus necesidades cuando tienes los medios para hacerlo. Todas esas son similares o similitudes o hermanos, primos relacionados a odiar al hermano. Y el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, declara que el que dice con su boca que ama a Dios, pero con sus acciones hace las cosas que yo acabo de decir hace unos segundos atrás, es un mentiroso. No lo digo yo, lo dice Juan, lo dice Dios en su palabra. Y el apóstol Juan da una razón para eso. ¿Cuál es la razón? Él lo expresa en forma de pregunta. Él dice, ¿qué es más fácil? Versículo 20 y 21. ¿Qué es más fácil? Y es la pregunta que nos dirige la palabra de Dios a ti y a mí en esta mañana. ¿Qué es más fácil? ¿Amar a alguien a quien ves o a alguien a quien no has visto? ¿Qué es más fácil para ti? ¿Amar a alguien que no ves o amar a quien no has visto? John Stott dijo, obviamente es más fácil amar y servir a un hombre visible que a un Dios invisible. Si fracasamos en la tarea más fácil, es absurdo pretender tener éxito en la más difícil, termina la cita. Y esa es la conclusión lógica, no tan solo a la que llegó John Stott, sino cada uno de nosotros. Y es la conclusión a la cual Juan quiere que nosotros lleguemos. Y esto podría ser, como nosotros decimos, una galleta sin mano a un grupo de personas. Porque nosotros vivimos en una época donde muchas personas, no pocas, dicen tener una relación con Dios, pero rechazan totalmente su iglesia. Sí, yo tengo una relación con Dios, pero yo no quiero saber nada de la iglesia. Refiriéndose no a las cuatro paredes, sino al grupo de creyentes que están reunidos aquí. Sin embargo, para Juan y aún más para Dios mismo, eso no es posible. No es posible tú tener una relación con Dios y al mismo tiempo no tener una relación con su iglesia. ¿Por qué no es posible, Juan, amar a Dios y odiar a tus hermanos? ¿Por qué no es posible tal cosa? Juan respondería, porque si tú amas a Dios, tú vas a querer hacer lo que Dios te manda. Y lo que Dios te manda es amar a tus hermanos. Si tú verdaderamente amas a Dios, tú vas a querer hacer lo que Dios manda. Y lo que Dios te manda es ama a tus hermanos. Primera de Juan 4:11, escuchen lo que dice. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Sigo leyendo otro pasaje, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Ese Dios que tú profesas amar, te está diciendo que tú debes amar a tus hermanos.
Y es interesante notar que el mandamiento mencionado en 1 de Juan capítulo 4 versículo 21, si ustedes se fijan en ese mandamiento, lo vamos a leer junto más adelante, parece haber sido dado implícitamente por Jesús en Marcos capítulo 12 versículo 28 al 31. Cuando nosotros leemos Marcos 12, 28 al 31, en este pasaje hay un escriba que se le acerca a Jesús para tentarle y le pregunta cuál es el mandamiento más importante de todos. ¿Y qué es lo que Jesús responde? En resumen, Él les dice, tú debes amar a Dios con todo tu ser. Sin embargo, y lo que es curioso es que el escriba le preguntó a Jesús cuál es el mandamiento más importante de todos. Y Jesús no se detuvo solamente diciéndole cuál es el mandamiento más importante de todos, sino que Él agrega inmediatamente el segundo mandamiento más importante, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué si a Jesús le están haciendo la pregunta de cuál es el mandamiento más importante de todos, Él también agrega cuál es el segundo mandamiento más importante de todos? Por lo que dijimos hace unos minutos atrás. Si tú verdaderamente amas a Dios, entonces, como dice 1 Juan 4:21, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El Dios que tú amas te está mandando a amar a tu hermano. Y hay una segunda razón por la cual no es posible esto de amar a Dios y odiar al hermano. Y esa segunda razón se encuentra en el capítulo 5, versículo 1. Si verdaderamente amas a Dios, también amarás a los hijos de Dios. Si verdaderamente amas a Dios, tú también vas a amar a los hijos de Dios. Tú no puedes acercarte a Dios, no puedes. Y si lo intentas, eso no va a funcionar, te lo digo desde ahora. Tú no puedes acercarte a Dios y decirle, yo quiero tener una relación contigo, Dios, pero no quiero saber nada de tus hijos. Eso Dios no acepta tal cosa. Y este principio se vuelve aún más fuerte y aún más contundente cuando nosotros recordamos que, como hemos visto en sermones anteriores, aunque los hijos de Dios no son todavía perfectos, los hijos de Dios sí tienen un parecido a Dios, sí se parecen a Él. Por eso fue que Matthew Henry planteó esta interesante pregunta, y quiero que la escuches y las reflexiones. Él pregunta, ¿cómo podrá el que odia la imagen visible de Dios, la imagen visible de Dios reflejada en tu hermano, pretender amar al original invisible, al mismo Dios invisible? Si tu hermano es un reflejo, no perfecto, pero es un reflejo de Dios, y tú lo odias, ¿cómo tú vas a decir que amas a quien tu hermano está reflejando? No tiene sentido. El que ama a Dios, ama también a los hijos de Dios. El amor del cual se habla aquí no es un amor, y es bueno hacer esta aclaración, porque en este mundo quieren cambiar lo que significa el amor. El amor del cual se habla aquí no es el amor que los que apoyan la agenda homosexual demandan que se le debe dar. El amor del cual se habla aquí no es ese amor que el hijo rebelde quiere que sus padres tengan para con él. El amor del cual se habla aquí no es ese amor necesariamente que alguien por su pecado impenitente y ha sido disciplinado en la iglesia dice que la iglesia le faltó ese tipo de amor. No es ese tipo de amor del cual estamos hablando aquí. El amor del que estamos hablando aquí no es un amor que se hace de la vista gorda ante el pecado de los demás. El amor del cual estamos hablando aquí es un amor que es guiado por la palabra de Dios. Y eso nos lleva entonces a la segunda prueba de nuestro amor por Dios. Hemos visto la primera prueba y es la siguiente pregunta: ¿amas a tus hermanos? Y la segunda prueba
también en forma de pregunta, es la siguiente. ¿Obedeces su palabra alegremente? ¿Obedeces su palabra alegremente? El apóstol Juan afirma que el amor a Dios es guardar sus mandamientos. Eso se encuentra en 1 Juan capítulo 5, versículo 3. El amor a Dios es guardar sus mandamientos. Y esto, él parece haberlo aprendido de las palabras de Jesús que se registran allá en un libro del mismo autor, Juan capítulo 14, versículo 15, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Tú dices que me amas. De verdad tú me amas. Entonces guarda mis mandamientos. Y guardar significa, en un sentido literal, cuidar, como decimos nosotros, echarle un ojo para que algo no sufra pérdida. Y su sentido figurado es obedecer. Eso es lo que quiere Jesús cuando Él dice, guarda mis mandamientos. Él dice, obedece mis mandamientos. Y la manera apropiada, la manera bíblicamente respaldada de demostrar la genuinidad de nuestro amor por Dios y por Jesús, que es al mismo tiempo Dios, es guardando los mandamientos de Dios. Vuelvo a repetir, la manera apropiada, la manera bíblicamente respaldada de tú demostrar eso que tú dices que tienes, ese deseo ferviente por Dios, ese deleite en Dios sentido en tu corazón. Jesús dice, demuéstralo guardando u obedeciendo mis mandamientos. ¿Y a cuál mandamiento, o cuáles son esos mandamientos a los cuales Juan se refiere? Por el contexto inmediato, nosotros sabemos que Juan está hablando acerca del mandamiento de amar a nuestros hermanos. Pero no se limita a eso. Los mandamientos de Dios se refieren a todos los mandamientos que Dios nos ha dado. Los mandamientos que debemos obedecer son todos aquellos mandamientos que Jesús reafirmó y son todos aquellos mandamientos que han sido registrados en la palabra de Dios, que es la Biblia. Y como mencionamos antes, el amor a Dios incluye afectos del corazón. Y cuando hablo de afectos del corazón me refiero a deleite o gozo, me refiero a deseo o anhelo. Eso lo incluye el amor por Dios, pero eso no es todo. También dije que incluye actos de la voluntad. Y como alguien dijo de manera correcta, aunque Juan sabía que amar a Dios y obedecer a Dios eran cosas distintas, también sabían que eran inseparables. Amar a Dios y obedecer a Dios son cosas inseparables. Donde hay afectos por Dios, también podemos esperar ver obediencia a Dios. Si no hay obediencia a Dios, podemos concluir que no hay afectos por Dios. Porque son dos realidades inseparables y esa es la verdad que Juan quiere comunicar. Decir que amas a Dios está bien, pero ¿sabes qué es mejor? Obedecerlo. Cantar como cantábamos hace un ratito atrás, te amo Rey, y mientras cantas levantas tus manos, te pones de rodillas, derramas lágrimas expresando tu amor por Dios. Todo eso es válido, todo eso es válido. Pero tú sabes cuál es una señal más confiable y más segura de que tú realmente amas a Dios. Es cuando tú obedeces los mandamientos de Dios. Tú puedes hacer, tomando las palabras de Jesús y parafraseándolas en Mateo capítulo 7, tú puedes hacer los milagros más maravillosos. Tú puedes expulsar los demonios más fuertes. Tú puedes estar aquí y predicar los sermones más elocuentes. Pero eso no necesariamente significa que tú amas a Dios.
Dios está más interesado en que lo amen. ¿Sabe cómo? Guardando u obedeciendo sus mandamientos. Ahora bien, yo he estado hablando acerca de guardar sus mandamientos, pero si ustedes se fijan, Juan no solamente dice en capítulo 5, versículo 3, guardar los mandamientos. Él le agrega algo que es bien interesante. El apóstol Juan no solo habla de una mera obediencia a los mandamientos de Dios. Él dice, sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. Por eso la segunda prueba, si usted escuchó bien la pregunta que yo hice como la segunda prueba, no decía, ¿obedeces la palabra de Dios? Solamente dice, ¿la obedeces alegremente? Otras traducciones de esto, de sus mandamientos no son gravosos, lo expresan así. La nueva versión, la nueva Biblia de las Américas dice, no son difíciles. La nueva traducción viviente dice, no son una carga difícil de llevar. Y nosotros sabemos, algunos por experiencia, que los mandamientos de los hombres, cuando son impuestos como si fueran mandamientos divinos, sí se convierten en una carga insoportable para quien quiere llevarlo. Eso lo dijo Jesús allá en Mateo capítulo 23, que los fariseos ataban cargas pesadas sobre las personas que ni ellos mismos podían llevar. Cuando tú como padre, cuando tú como pastor, cuando tú como amigo le impones tus mandamientos a las otras personas y dicen que eso es como si fuera mandamiento de Dios, eso es una carga pesada, imposible de llevar. Pero ahora yo pregunto, y te pregunto con honestidad ahí sentado, responde delante de Dios. ¿Son los mandamientos de Dios una carga difícil? ¿Son los mandamientos de Dios una carga difícil? Para el creyente genuino no es así, dice Juan. No es así para el creyente genuino. Por lo tanto, si cada vez que tú escuchas un mandamiento de Dios, tú lo que haces es preguntar, ¿y por qué yo tengo que hacer eso? Si cada vez que tú escuchas un mandamiento de Dios y obedeces siempre acompañado de quejas, obedeces siempre acompañado de pataleos, obedeces siempre acompañado de un ceño fruncido en tu rostro, este es el momento de tú hacerte una seria evaluación espiritual si ese eres tú. Porque Juan dice, sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cargar. Hay dos razones por las cuales el creyente genuino no ve la obediencia a Dios como una carga difícil. ¿Cuáles son esas dos razones? Primero, porque él ha nacido de nuevo. Y una de las cosas que significa nacer de nuevo es que Dios lo ha transformado de adentro hacia afuera. Dios ha transformado ese corazón de piedra y lo ha vuelto un corazón de carne. Dios ha transformado ese corazón que no quería saber nada de Dios en un corazón que ahora quiere saber de Dios. Ha transformado ese corazón que no le importaba ni le interesaba saber cosas de Dios y conocer y amar más a Dios en un corazón que ahora quiere conocer más de Dios, que busca más a Dios, que lee más de Dios, que le ora a Dios. Por eso los mandamientos de Él no son gravosos. Pueden que le hayan sido gravosos en un tiempo antes de su transformación, pero después de haber nacido de nuevo, ya no son gravosos. Y la segunda razón por la cual los mandamientos de Dios no son gravosos para los creyentes genuinos es porque, como hemos estado hablando, el amor que es fruto del nuevo nacimiento, ese amor que el creyente tiene por Dios, hace que su obediencia sea un placer.
ese amor que tú tienes por Dios hace que tu obediencia sea un placer. Tenemos el ejemplo de David en el Salmo 48 que dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ese es David. Hacer tu voluntad es un agrado para mí, es un placer, es un gozo, es una alegría. Y tu ley está en medio de mi corazón. Nuestra relación con los mandamientos de Dios no son solo ya de debo hacerlo, aunque tú debes hacerlo, pero no es solo eso, sino que también es de yo quiero hacerlo, yo quiero agradar a Dios, yo quiero amar más a Dios, yo quiero hacer su voluntad. Y aunque el pastor no me esté viendo, aunque mis padres no me estén viendo, aunque nadie me esté viendo, yo aún así voy a cumplir su voluntad, voy a hacer su voluntad porque yo quiero hacer lo que Él me manda hacer. Así que te pregunto ya para finalizar, ¿amas a Dios? ¿De verdad? ¿Puedes decir, no solo ante los hombres que ven lo externo, la apariencia de afuera, sino ante aquel que examina lo más profundo de tu corazón? Puedes decir que lo amas sinceramente. No me estoy refiriendo a que tú le digas a otra persona que lo amas. Porque nuevamente tú me dices, sí, yo amo a Dios, excelente, yo te voy a creer hasta que se pruebe lo contrario. Pero yo estoy hablando de tú tener esa conciencia de que tú ahí sentado, Dios no tan solo escucha tus palabras, Dios no tan solo ve tu apariencia externa, sino que Él ve tu corazón, Él ve hasta los lugares más ocultos y oscuros de tu corazón, Él ve todos los rincones de tu corazón y que tú puedas pararte delante de Dios y decirle, Dios, tú puedes buscarme, tú puedes examinarme, tú puedes buscar en todo lo que hay, en todas las habitaciones de mi corazón. Y yo estoy convencido de que si tú haces esa búsqueda, tú vas a encontrar que yo te amo. Tú vas a encontrar amor. Amor por ti allí. Si tú tienes la valentía de hacer eso y puedes tener esa convicción sincera de que sí amas a Dios, entonces yo te invito a, como hemos visto en este sermón, que tú demuestres ese amor por Dios de la siguiente manera. ¿De qué manera debes demostrar ese amor, ese afecto por Dios, ese deleite que siente tu corazón en Dios? Primero, amando de manera concreta a tus hermanos y en segundo lugar, obedeciendo toda la palabra de Dios. Y si tú haces esto, de una forma genuina, no perfecta, aquí no estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de realidad. Si tú haces eso de una manera genuina, aunque no perfecta, entonces tú puedes alegrarte porque eso es señal de que hay vida eterna en ti. Es señal de que eres vivo por la obra que Jesucristo y su Espíritu han hecho en tu corazón. Y no quiero finalizar para que diciéndote o sin decirte que nunca olvides lo siguiente. Dentro de todo lo que te he dicho, nunca olvides que todo esto que te he dicho, que todo esto que yo te he invitado a hacer, todo esto es posible porque Dios te amó primero. Y lo demostró entregando a su Hijo Jesucristo por ti. Así que a Él sean dadas las gracias, a Él sea dada toda la gloria. Recuérdate a ti mismo constantemente cuánto te ama Dios. Algo tan sencillo, pero al mismo tiempo algo tan poderoso que tú necesitas, no diariamente, sino minuto tras minuto en tu día. Recuérdate, basado aquí en 1 Juan 4:19, Él nos amó, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Recuérdate constantemente cuánto te ama Dios.
Piensa mucho en su amor, incluso piensa en su amor más de lo que tú piensas en tu amor por Él. Recuerda eso. Piensa más en el amor que Dios tiene por ti, más de lo que tú piensas en el amor que tú tienes hacia Él. Medita en ese amor, estúdialo, compártelo con otros. Considera sus implicaciones para tu vida y tus situaciones diarias. Escucha acerca de este amor en canciones. Lee acerca de este amor en libros. Reflexiona en cuán lejos llegó Dios para amarte. Reflexiona en el alto precio que Jesús pagó por ti. Y yo te puedo asegurar al 100% que si tú haces esto que te acabo de decir de manera constante, tú te vas a sorprender porque ¿sabes lo que va a pasar? Tú vas a encontrar tu alma amando a Dios más profundamente. Y vas a encontrar tu alma amando mejor a tus hermanos. Así que ama a Dios, amando a tus hermanos y guardando sus mandamientos, y al mismo tiempo recuérdate del gran amor que Dios te demostró y sigue teniendo por ti al amarte primero. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos amaste primero. Si no hubiese sido así, todavía estuvieras esperando. Pero qué bueno que tú nos amaste, enviaste a tu Hijo como propiciación por nuestros pecados, transformaste nuestro corazón, abriste nuestros ojos espirituales para que viéramos la grandeza y la supremacía de tu amor en Jesucristo. Y hoy podemos decir que te amamos. Señor, tú conoces todo. Tú eres aquel cuya mirada puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y tú conoces que nuestro amor frágil es. Tú conoces que no te amamos tanto como deberíamos, no te amamos tanto como tú lo mereces. No te amamos tanto como tú esperas que te amemos. Pero, oh Señor, busca en nuestro corazón y tú encontrarás amor por ti en Él. Porque eres tú quien a través del nuevo nacimiento lo has puesto allí en nuestro corazón. Y queremos amarte más, queremos amarte mejor, amar a nuestros hermanos como deberíamos, obedecer más tus mandamientos. Y recuérdanos, cada vez que veamos nuestras debilidades y pecados, ese amor tuyo demostrado en la cruz de Jesucristo. Cómo tú nos amas a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra pequeñez. Nos amas más de lo que nosotros nos atreveríamos a esperar. Gracias, Señor, porque tu amor en Jesucristo sobrepasa todo entendimiento. Gracias porque por tu amor nosotros confiamos y esperamos de que el amor que tú has puesto en nuestros corazones seguirá creciendo hasta el día en el cual estemos delante de ti y te amaremos de una manera perfecta. Te queremos pedir por Iglesia Fundamento Bíblico que tú seas con nosotros. Queremos aprovechar como parte de nuestra expresión de amor a nuestros hermanos y pedirte por todos aquellos que están enfermos para que tú pases tu mano sanadora sobre ellos. De manera particular te queremos pedir por Leiren, gracias porque ella está aquí con nosotros. Te pedimos que tú sigas prosperando su salud. Te queremos pedir por Gregory, mira la evaluación que él tiene en este día, que todo salga bien.
que tú los prosperes y que seas con cada uno de ellos. También mira las necesidades que no conocemos, pero que tú conoces de cada uno de nuestros hermanos de Iglesia Fundamento Bíblico, que tú las suplas, que tú seas con ellos, que tú estés con ellos y que tu presencia les dé paz, tranquilidad y fuerzas para hacer todo lo que tú quieres que hagan. Gracias, Señor, por todo. Queremos decir una vez más que te amamos y gracias por amarnos tanto en Jesucristo, en cuyo nombre nosotros oramos.